presentación. Intro. Bien. Creo que ese sonido... Bueno, no sé. Ok, bien. Entonces, supongo que se ve bien, que me oyen bien. Cualquier cosa me avisan, porque ahora en este modo presentación yo no tengo... Bueno, no tengo visión directa sobre el chat. Espero que suene también. Pero bueno, ahí, entonces, podemos empezar. Bien, entonces esta será la clase de introducción a la materia. Ahí en esta figura inicial, lo que planteamos sería una revisión de las distintas formas de transmitir el calor, que son el tema que vamos a estudiar a lo largo de todas las clases. Ahí vemos, no sé, un sólido, un fluido. Esta es una foto de tinta en un fluido, pero para ser lindo, para que se note que es un fluido, ¿no? Como puede haber allí transmisión de calor. También podría haber paredes a una temperatura distinta que este sólido, paredes lejanas, y también haber otro intercambio. Como un pequeño resumen podría ser esta de los modos de transferencia. Bien, y entonces en resumen lo que vamos a ir abordando: interés de la materia, los modos de transferencia. Haremos un repaso y uso de las relaciones termodinámicas. Después entonces vamos a plantear cuáles son las variables que vamos a usar generalmente, ¿no? Temperatura, flujo de calor, esa es como la variable de esta materia. Vamos entonces a plantear la ley de Fourier. Ya veremos. Estudiaremos los mecanismos de conducción para los distintos medios, gases, líquidos, sólidos, y deduciremos la ecuación general de la conducción. En general, después de esta, como es una clase corta, agrego un poco de la clase que sigue, que es conducción en una dimensión. Así que, bien, esa es como la presentación. Entonces, ¿qué nos motiva como ingenieros mecánicos o futuros ingenieros mecánicos a estudiar esta materia? Bueno, por un lado, podríamos responder al estudio de fenómenos en la naturaleza donde interviene la transferencia de calor. Por ejemplo, podría eventualmente, sé que no es un trabajo directo, pero participar de un proyecto de investigación en, no sé, en transferencia de calor en un animal. Por ejemplo, se han hecho, ya está muy estudiado, pero quién sabe, no está todo agotado realmente. Bueno, y entonces acá lo que ilustro es un medio ambiente. Entonces vemos el sol, la luz del sol directo, la radiación del calor desde el sol que está llegando directo, o si hay gases, una nube, hay vapor de agua, habrá reflexión e incluso una interacción a un nivel volumétrico, podría haber. Polvo y partículas harían dispersión de la luz y del calor. Por otro lado, aquí podríamos tener viento, convección. Ahora después vamos a repasar bien todas esas cosas, pero ahora los mencionamos, seguramente ustedes ya los tienen esos términos, pero lo vamos a ver después en profundidad. También sobre este árbol, que el propio árbol podría luego radiar. Entonces la radiación térmica infrarroja a través de la vegetación. Como también puede ser a través del suelo, ¿no? Acá está la línea del suelo. La radiación térmica infrarroja desde el suelo, desde un animal también, evaporación, podría haber ese proceso, condensación, otro, ¿no? Por ejemplo, en las hojas, que haya condensación. En fin, es pensar que también como ingenieros mecánicos podríamos analizar problemas naturales a distintas escalas. Acá vemos muchas de ellas. Y, bueno, sí, las principales motivaciones tienen que ver con nuestra, bueno, la actividad en la industria, ¿no? Y ahí se ven 6 ejemplos así genéricos de intercambiadores de calor. El A y el B es una caldera, en un caso en el A. Tenemos esos tubos, unas carcasas. Bueno, podríamos luego, más adelante, realmente saber dimensionar en términos de cálculos térmicos ese tipo de equipos. También, ahí como se ve en este C, dimensionar o
estudiar problemas también en edificios o en construcciones. Aquí hay un invernadero, ¿no? Por ejemplo. Es un caso, podría haber puesto una foto de un edificio también. Pero bueno, esta es una solución, por ejemplo, de nuestra disciplina, tal vez que no estaba, esto es del siglo XIX, ¿no? El invernadero, el comienzo de uso generalizado de invernaderos. Todavía también tenemos que la historia de nuestra disciplina no está tan desarrollada. A veces ciertas soluciones preceden al estudio formal. Bien, y en el DN acá vemos como a otra escala, una escala global, ¿no? Este es el planeta y el estudio del calentamiento del planeta, que es lo que está interviniendo para que ocurra este fenómeno. Podría ser también una incumbencia nuestra, podemos participar en una discusión así. También sobre aprovechamiento solar de energía. Acá tenemos un intercambiador que usa energía térmica del sol. Y también hay pequeñas escalas en electrónica. Hay fenómenos que tienen que ver con la transmisión de calor. Bueno, así que hay varios motivos para los ingenieros mecánicos en interesarse en este tema. Entonces vamos a enunciar los modos de transferencia de calor, probablemente que ustedes los conozcan, y después cada clase va a ser dedicarle al detalle y la comprensión cabal de cada uno de estos temas. El primer modo de conducción es el de transferencia, es el modo de conducción. Se supone que ahí, acá puse como que habría dos cuerpos, o un cuerpo, digo, a distintas temperaturas, podría ser colores que corresponden a distintas temperaturas, TC, una caliente y una fría. Y bueno, es un fenómeno, el de la conducción, que es por contacto directo entre las moléculas del material que sufre esta conducción. Entonces aparece una interacción entre esas moléculas producto de la diferencia de temperatura entre ellas. ¿Sí? Y es, como les decía, es a nivel molecular que sucede. Entonces, vamos a ver que será un fenómeno difusivo, el de la conducción de calor. Difusión molecular, bueno, pero difusión térmica en este caso. Y bien, esta es como una primera presentación, que también saber que en conducción puede, si bien es típicamente en sólidos, podría también suceder en fluidos que no se mueven. Un líquido, en un gas que no se mueve, sucedería la conducción, siempre que aparece entonces este contacto directo y, bueno, conducción. Entonces, en convección, por el contrario, ahí son necesarios medios fluidos y movimiento. Por eso lo resalto, recupero la imagen del inicio de la clase. Entonces tenemos un flujo. Aquí a veces en experiencias de laboratorio se muestran estas cuestiones que son más fáciles de reproducir y de identificar bien los fenómenos. Entonces tenemos un objeto sólido, un cilindro ahí, un cilindro circular, a temperatura de pared, TW, y un fluido, típicamente se llama T infinito, la temperatura lejos del cuerpo, que se mueve a una velocidad uniforme primero antes de entrar en contacto con el sólido. U también se llama a veces U infinito. Y bueno, el movimiento, como la mayoría de ustedes deben haber estudiado mecánica de fluidos, si no, también se puede seguir la materia, pero aconsejo mucho haber hecho mecánica de fluidos. Bueno, ya el fenómeno de mecánica de fluidos es muy complejo, muy fuertemente no lineal. Así que eso va a determinar que este modo de transferencia también lo sea así, ¿no? Habrá entonces responsable, en este caso, si bien hay difusión, puede haber simultáneamente difusión, será el transporte de masa, ¿sí? Eso será el principal responsable del fenómeno convectivo, de la transmisión en esos regímenes. Entonces, un tercer tipo, el tercer tipo, es radiación. Aquí está esquematizado con dos superficies, dos cuerpos así finitos,
pueden ser dos cáscaras, uno a temperatura C, caliente, otro a temperatura fría, y entre ellos no necesariamente hay un medio. Podría haber aire o un fluido, pero podría no haberlo, sí, y haber radiación, haber transmisión por radiación. ¿Por qué? Porque se produce a través de ondas electromagnéticas la transferencia de calor. Entonces estas ondas no necesitan el medio para transmitirse. Por ejemplo, no sé, cómo llega la energía del Sol hacia la Tierra, ¿no? Bueno, entonces en este caso sería un fenómeno superficial. Podríamos pensar también que por ejemplo, este fuera todo un sólido, el rojo, pero lo que va a realmente intervenir será aquello que está en su superficie. Eso es lo que queremos decir. Y que, bueno, eventualmente, si hubiera gases, habrá que ver en qué caso participan los gases de este fenómeno, y si lo hicieran, bueno, ahí sí deja de ser un fenómeno superficial para ser uno volumétrico. Eso veremos en radiación en gases. Un cuarto modo de transferencia, así, no es estrictamente, pero está vinculado este modo, es el de transferencia de masa. Aquí tenemos como un esquema de un actor de enfriamiento, ¿sí? Y aparece este fenómeno cuando tenemos más de una especie química. En este caso, tenemos esta torre, aquí. Bueno, se ven, ¿no? Espero que se vea el mouse moviéndose. Agua que está ingresando por un tubo y que rocía a través de rociadores o sprinklers. Y por otro lado, está ingresando aire, aire caliente que ingresa por este tubo, con esta aire y con esta velocidad, con estos vectores, y entonces se mezcla con el agua y hay un intercambio. Ahí el aire va a ganar humedad, entonces tenemos estas dos especies, y de su interacción van a cambiar su temperatura bueno, va a ser un proceso complejo, acople, ahí decimos, ¿no? Que tendríamos transferencia de calor, fluidodinámica y transferencia de masa. Entonces, las tres cosas entonces están relacionadas. ¿Sí? Bueno, esta agua después se recupera acá en esta cuba y después se va por acá. Es como un esquema, vamos, para que tengan una idea ustedes. Entonces, quedaron así planteados los modos y ahora nos vamos a interesar qué tipo de variables son las más importantes de nuestra disciplina. Bien, entonces, nos interesará o bien controlar procesos de transferencia de calor, o si tenemos un problema dado, modificar las temperaturas, modificar el flujo de calor, o bien diseñar a veces, ¿no? Entonces, para estos casos, para estos problemas, vamos a necesitar una descripción espacial, a diferencia, por eso está remarcado, a diferencia de lo que se veía en termodinámica, donde veían ustedes los sistemas globalmente, ¿no? Podrían ser función del tiempo, tal vez, pero no veían la extensión. Y por eso entonces aparece la temperatura como una función extensiva, X, de coordenadas, ¿no? Del espacio, y también el flujo de calor, que aquí está, ¿no? Q punto, la derivada del flujo de calor respecto al tiempo. Y bueno, como decíamos, nos interesa entonces controlar procesos o diseñar geometría, materiales, diseñar o elegir materiales. También podremos modificar la mecánica de fluidos. Y bueno, las aplicaciones son un poquito las que hemos mencionado antes, ¿no? Dimensión de aislaciones, introducción de aletas, bueno, eso podría ser en intercambiadores. Bueno, después vamos a ver la clase que viene en qué significan estas aletas, ¿no? Son elementos para ampliar, para incrementar la superficie de intercambio. Y, bueno, también optimización de forma, control en caso de conseguir una planta térmica o una instalación frigorífica. Ahí también globalmente podríamos estudiar los fenómenos con transferencia de calor. Y
bueno, otro más, hornos, etc. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar este campo de temperaturas, este flujo de calor? Bueno, un primer planteo, vamos a recuperar lo que ustedes traen desde termodinámica, ¿no? Entonces, en un sistema monofásico, cerrado, que esté en equilibrio, planteamos la ecuación de energía, ¿no? El delta de energía interna, menos la presión por la derivada del volumen específico. Y esto, bueno, que sería un trabajo y el calor, ¿no? El calor como la temperatura por el delta de entropía. También podemos recordar la entalpía H, otra función de estado, que es la energía interna más la presión por el volumen específico. Me fijo acá, si no hubo, a veces me hacían algún guiño desde acá. Si hay un mensaje, no. Bien. Entonces estamos con la entalpía, ahí su forma diferencial, ¿no? La forma de función de estado, y los cambios de entalpía, ¿sí? Aparecen. Y en particular, pensemos, vamos a llevar esto a la ecuación de conducción, ¿no? Esto es un poco el objetivo. Y nos vamos a interesar, entonces, en un primer caso, en sistemas que no cambien el volumen, porque sean sólidos o líquidos directamente no cambian el volumen. Y, bueno, en ese caso particular, no habrá cambio de volumen específico, no habrá, entonces, este término de trabajo será nulo. Y en esta ecuación, en ese caso, ¿no? Podemos ver que podríamos definir el calor específico a volumen constante. ¿Sí? Si a volumen constante, sí, el CD, lo ven aquí, desde acá, el ds dt, sí, como que estamos escribiendo la variación de entropía con respecto a la temperatura, y esta variable ya está fija. Entonces, en ese caso, digo, esta expresión se recupera por ahí, y eso nos permite definir esta cantidad de calor específico a volumen constante. Es una propiedad física también. Entonces, por otro lado, otra condición que interesa determinar o tener como referencia son los procesos a presión constante. Entonces, en ese caso, por ejemplo, volviendo a la ecuación 3, tenemos presión constante, este término se nos va, y definimos de igual manera que en lo anterior el calor específico a presión constante. ¿Sí? Entonces, bueno, de la diferencia de estas dos cantidades, Cp y Cv, podemos caracterizar al medio. Bueno, aparece ahí el término de expansividad isobárica, beta P. Bueno, en el apunte tienen la deducción de esta expresión, que supone el uso de otras relaciones termodinámicas, de otras funciones de estado. Helmholtz y Gibbs, entiendo. Pero bueno, no, me parecía que también nos íbamos un poco de tema con eso. Pero está ahí por las dudas, aquel que le parezca que esto es demasiado. A mí a veces me molesta creaciones así de la nada, o no, sin mucha justificación, entonces tienen ahí el detalle. Y también eventualmente me preguntan si necesitan un libro de referencia donde se vea esa deducción. Y aparece, entonces decía, expansividad isobárica y compresibilidad isoterma. Entonces, la relación entre estas dos cantidades caracteriza al medio en un gas. Esto vale R, en la constante de los gases. Mientras que en sólidos líquidos esto tiende a cero. Bien. Entonces, bueno, esto como que lo guardamos, teníamos de termodinámica algunos conceptos, y nos permite la presentación o el nuevo uso de estas cantidades de calor específico,
y bueno, su relación con los medios, gases o sólido líquido. Bien, ahora volvemos un tanto a lo que hemos visto sobre campos de temperatura y flujos de calor. Entonces, la figura que observan allí, me fijo si no hay ninguna pregunta. Bueno, observan, hay una caja en la cual están dibujadas isotermas, es decir, curvas en las cuales la temperatura es constante. Fíjense, esta isoterma, esta caja sería una caja que tiene la temperatura de 40 en la tapa superior, en esta que señalo con el mouse, y 0, 0, 0 en las restantes. Entonces, si uno estudiara el problema de conducción, esto dice que es un sólido, se distribuirían isotermas de esta forma. Fíjense, esta vale, la verde de acá arriba vale 38, bueno, muy parecida, es casi como paralela a esta, y está bien, ¿no? Si el anterior tiene 40 grados y es así, es bastante normal. Es más, entonces otra isoterma sería una que está a 0 grados y que sería este contorno de acá, ¿sí? Entonces es natural pensar que algo a 5 grados tiene esta forma de U, ¿no? Esto de acá. Habrá de una de 2 grados acá. Bueno, no la dibujé, pero... Y así. Entonces pueden observar como una transición de las distintas isotermas hasta llegar hasta acá, hasta el 40. ¿Sí? Así que es natural pensar en ese sentido. Lo que sí nos permite, fíjense, estas isotermas, estas curvas a temperatura constante, es ver que entonces hay una variación espacial de la temperatura, se podrá estudiar, entonces para observar cómo es la variación espacial, el gradiente de la temperatura, ¿no? Entonces la derivada de la temperatura con respecto a la normal, al segmento que ustedes elijan, por ejemplo, si yo elijo acá un segmentito, pum, me paro acá, veo la normal, entonces ahí podría estimar el gradiente, que sería este vectorcito de acá, ¿no? Y bueno, acá puse, ¿no? Entonces una superficie isoterma diferencial a partir de una normal n, esta diferencial S que está acá. Y fíjense que el calor varía, allí varía más rápidamente, allí donde estas flechas son más grandes. Este gradiente de T es más importante. Entonces, fíjense acá, fíjense, recorro poco camino y cambia mucho la temperatura en esta. Entonces, por eso acá este valor debe ser alto, ¿no? Ahora acá están las flechas, más o menos, están con colores. Las flechas de colores más, ¿cómo es? Claros son aquellas de mayor gradiente de módulo, de gradiente más alto. Entonces esta roja de acá, esta roja de acá, ahí nos está mostrando que el cambio es más grande que acá, donde es negra la flecha. ¿Mm? Bien, entonces algo más que podemos decir, que entonces el calor va a producirse si tenemos diferencia de temperaturas. Entonces, en cada una de estas diferencial S que estamos planteando nosotros, va a haber un flujo de calor que será normal. No va, si una curva define algo que está a temperatura constante, no va a haber flujo de calor en la dirección tangente a esta curva. No tiene sentido. Les dije como que para que haya conducción hace falta una diferencia de temperaturas para que haya interacción entre las partículas a distintas temperaturas. ¿Okay? Entonces, el calor es normal a las isotermas. ¿Bien? Y bueno, vamos a estudiar el calor por unidad de tiempo, como ahí he puesto Q punto o la derivada de Q respecto a T, de tiempo. Bueno, entonces ya vemos algo desde esta imagen, ¿no? Como la relación que vamos a esperar que haya entre calor, flujo de calor y gradiente de temperaturas.
Y entonces, por una definición que nos es útil usar, la densidad de flujo de calor sería diferencial Q, diferencial T, Q punto, dividido diferencial S. ¿Eh? Y esta sería como un escalar. Si bien se puede pensar el flujo de calor como un vector, ese sería el vector de densidad de flujo de calor, que y acá puse diferencial Q, le puse una flechita ahí, para decir que sería una magnitud vectorial. Pero, bueno, su módulo sería la densidad de flujo de calor, sin considerar entonces ese carácter vectorial. Bien, bueno, entonces estas son observaciones sobre campo de temperatura y flujo de calor. Si consideramos el total de una superficie, este anterior, esto sería Q punto pequeño, entonces si queremos considerar toda una superficie, ahí integraremos en ese diferencial, en la integral de la superficie, diferencia de superficie, Q por N, no la normal de esa superficie. Q sería entonces el vector de densidad flujo de calor. Acá tenemos la densidad y el vector estará por N. Acá. Bien, si Q por N es mayor a 0, entonces define que el calor sale y en caso contrario entra al sistema. Son convenciones de uso. Entonces, de estas observaciones, mitad del siglo, un poco antes de la mitad del siglo XIX, Joseph Fourier, estas observaciones experimentales, enunció una ley para el flujo de calor. Entonces, él decía el flujo de calor, bueno, acá sería el flujo de densidad, vector de densidad de flujo de calor, pero bueno, si uno considera después una superficie uniforme, imagínense, alguna pared plana, podría hablar entonces de flujo de calor, es proporcional entonces al cambio de la temperatura con respecto a dicha normal, al gradiente de la temperatura. Entonces, en esta forma de escribirlo, aquí abajo, Q sería entonces igual a la proporcionalidad, la expresamos como un menos lambda, diferencial derivada parcial de t respecto a la normal, o en la forma del operador gradiente, ¿no? Menos lambda gradiente de t. Sí. Bueno, esto sería, entonces, flujo de calor. El calor va de regiones de mayor a menor temperatura, por eso aparece este menos lambda gradiente t. Tenemos, esto sería como delta t, hacia lo bestia, delta t dividido delta x. ¿No? Entonces, delta t, cuando va de mayor, como va de mayor a menor temperaturas, ahí, bueno, está en relación, es coherente con Q, menos lambda por Q. Perdón, menos lambda por gradiente de T nos va a dar Q. Ok. Entonces, definimos esta cantidad de proporción lambda, se llama conductividad térmica. Y es una propiedad física que tienen los materiales. En muchas ocasiones, lambda es proporcional a la temperatura o a la raíz de T. Es como algo muy general. En cada caso van a tener que ir a consultar las propiedades, que tampoco es algo sencillo. Pero no suelen ser, lo que les quiero decir, constantes. Uno tiene que ir a definir en qué régimen está, ¿no? En temperatura, presión, material. Bien, entonces tienen, decía, tablas de lambda, watt por metro por Kelvin, y acá valores típicos, ¿no? Del cobre, ven que es muy conductor, y la lana de vidrio es un muy buen aislante. Ven la diferencia de órdenes de magnitud entre uno y otro caso, ¿no? Y le decía, acá se especifica una dada temperatura. Cambia la temperatura y cambiarán estos valores que se tienen tabulado o están en librerías como las que les mencionaba de estos software que podemos usar. Y fíjense que acá lambda es un escalar.
Entonces está relacionando un vector Q con gradiente de T. Estamos diciendo que entonces que en todas las direcciones es igual el comportamiento. Hay algunos materiales en los cuales no sucede esto, que tienen para distintas direcciones distintas conductividades. Típicamente, no sé, pues pensemos en, no sé, en la madera, ¿no? De haber muchísimos otros ejemplos también, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, no será ya lambda un escalar, sino que para vincular a este vector en las distintas direcciones con este otro vector, hará falta un tensor de conductividad, ¿sí? No vamos a ver esos casos, pero guarden la información de que podrían plantear los problemas más en generalidad con esa condición. Bien, entonces, definida la ley de Fourier, pasaríamos a revisar. Me fijo de nuevo si hay preguntas, ¿no? Vamos a revisar los mecanismos en el fenómeno de conducción, en los distintos materiales, ¿no? En medios, en gases, líquidos y sólidos. Entonces, en gases es como el medio más simple de modelar, con la teoría cinética para temperaturas moderadamente bajas, las temperaturas en las cuales se trabaja usualmente, no sé, 25 grados centígrados. Decía, la teoría cinética es una teoría estadística de gases, de termodinámica, predice con buena exactitud la conductividad térmica. Entonces, el resultado que se usa de termodinámica es que entonces hay una energía interna, una energía térmica, 3 medios está por T, esta constante de Boltzmann, se iguala con una agitación, con una energía cinética molecular, ¿no? Entonces tenemos la masa molecular y la velocidad molecular al cuadrado, entonces una energía cinética de agitación. Entonces ahí, esa es la base del planteo. Y luego, utilizando otras relaciones, se concluye, según esa teoría estadística, que la conductividad lambda termina siendo esta expresión. También pueden ver en alguna de las referencias bibliográficas, si quisieran extenderse sobre ese tema, no es necesario para nuestra materia, pero ¿por qué no? Está bueno a veces hacerlo, sacarse dudas. ¿No? Que implica esto, que creo que no se ve en termodinámica, no sé, yo no lo vi hace 20 años, pero creo que en física se ve más esta parte. Tal vez sí, ahora, corríjame, si se ve ahora. Entonces, la conductividad es 1/3 de la velocidad, del módulo de velocidad molecular, una cantidad que se llama libre camino medio, es una cantidad estadística, como la distancia estadística entre choques de moléculas. Como se sabe que una molécula antes de chocar a otra va a recorrer, ¿no?, una determinada distancia. Bueno, pero como hay tantas moléculas, va a haber un promedio de esa distancia. Y eso lo puede predecir la teoría cinética. Bueno, el calor específico se ve, la densidad. Entonces esto se puede deducir, esto es lambda, la conductividad, y que termina siendo visto así. Fíjense que tenemos la velocidad acá, y acá tenemos la velocidad al cuadrado, y que esto era proporcional a la temperatura. Entonces, esto nos está diciendo que, bueno, como esto se compensan los cambios acá, nos está diciendo que es proporcional a la raíz, para los gases, a la raíz de la temperatura. Entonces pueden acaso ajustar algunos datos que estén en la bibliografía y comprobar que sucede eso, como ejercicio matemático, si a uno le engancha eso. Bueno, acá está definido el libre camino medio, pero bueno, si quieren más detalle, no sé si en el apunte lo puse, pero seguramente está la cita para ir a verlo en profundidad en algún libro.
Bien, entonces, por otro lado, en líquidos, el fenómeno ya no es de este tipo, ¿no? De choques de moléculas, sino que se asocia a una propagación de ondas elásticas. Esto lo habían visto, la propagación de ondas elásticas en un líquido, en mecánica de fluidos, por ejemplo. Cuando estudian fenómenos de ondas de choque, de golpe de ariete, bueno, ahí aparecen esas ondas elásticas. C, entonces sería la velocidad del sonido, la velocidad de propagación y una perturbación en el medio. Entonces, lambda es C por Cp, ρ, a 4/3 igual masa molecular a la 1/3. Esta es una expresión que es a mitad del siglo XX dedujo el ruso soviético Predvoditev. Bien, bueno, entonces es una expresión que sirve para muchos líquidos, pero entiendo que para el agua no se logra ajustar. Así que bueno, no es tan general, pero también pueden como ejercicio mirar eso, ¿no? De ajustar algo. Como los libros tienen una tabla en la cual tienen, no sé, 10 puntos y ver qué pasa. Igual si se cambia con la temperatura, podrían ver eso. Ok, y por último, ¿qué sucede con los sólidos? Hay dos grupos grandes. Uno de los sólidos metálicos, ahí la migración de electrones hace que se transfiera calor de esa forma, ¿no? Entonces se habla de un lambda dependiente de los electrones, lambda sub E. Por otro lado, en sólidos que no son metálicos, o dieléctricos, ¿no? Se transmite como consecuencia de vibraciones de la red cristalina. Bueno, se cuantifica esto con fonones, ¿no? Lambda sub pH de fonón de F. Y que, bien, este fenómeno hace que sea menos efectiva la conducción en dieléctricos, por eso estos suelen ser los aislantes. Lambda de los metálicos es mucho mayor a la lambda de los no metálicos, y que en general el fenómeno térmico y el fenómeno eléctrico, un buen conductor eléctrico es un buen conductor térmico, ¿no? Ahí hemos visto el cobre en la tablita esta anterior, no, pero esto era, no, pero el cobre es un buen conductor eléctrico. Acá estaba la conductividad térmica, pero bueno, nos ayuda eso para conocer materiales. Bien, entonces, vista esta revista de los mecanismos de conducción. Alguien llegó muy tarde. Bien. Voy a continuar. Entonces teníamos que, vamos a plantear, una vez que ya tenemos cualitativamente cómo sucede la conducción, y también enunciamos la ley de Fourier, que relacionaba calor y temperatura. Entonces, la ecuación general de conducción se obtiene, primero, pensemos en un sólido, donde no hay, entonces, trabajo, no hay diferencia de volumen, y escribimos la ecuación para sistemas extensos. Bueno, esta es la misma ecuación que la inicial, Tendríamos, entonces, la variación de la energía interna, que ahora como no hay cambios volumétricos, podemos escribirla como ρV, que sería la masa, por Cp, por un diferencial, un delta T, delta de temperatura. Ese sería el cambio de energía interna. Fíjense que Cp es igual a Cv, en este caso. Bueno, y entonces esto, es otra vez otra versión del primer principio, se balancea con el flujo de calor y tenemos un término, la producción volumétrica. Podría haber producción volumétrica de calor. Entonces, esto es a nivel
global. Si consideramos toda la extensión de un sólido, entonces pondríamos estas expresiones sobre integrales. Entonces esta cantidad a izquierda sería entonces el término de energía interna, que podemos asimilar como un término de almacenamiento. Entonces tenemos la integral en el volumen. Y este flujo de calor ocurre en las fronteras de dicho volumen. Tenemos que entra o sale flujo de calor. Y tenemos aquí entonces el vector densidad flujo de calor y la normal. Bien. Y la producción volumétrica. Entonces, en cada punto de ese volumen, podríamos tener un escalar Q sub B, voy a poner punto, que dé cuenta de la producción volumétrica y que, por ejemplo, podría ser producción eléctrica o, sí, no se me ocurre otra, pero para un campo inducido, a una reacción química. Otra podría ser así. Entonces, que en cada punto del volumen esté ocurriendo, tomando lugar, producción de calor. La anterior expresión, vemos integrales de volumen y hay una integral de superficie. Bueno, nos gustaría que esta se convirtiera en una integral de volumen también. Hacemos uso del teorema de Gauss, entonces nos aparece la divergencia del vector densidad de flujo de calor, y que nos permite pasar entonces una integral de superficie, una integral de volumen, y después podemos sacar entonces las integrales, nos queda una ecuación diferencial. Entonces de ahí tenemos a ρ Cp diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. Esto es menos divergencia de Q más QV, ¿no? Esta producción volumétrica de calor. Y bueno, pasando este ρ Cp del otro lado, esta expresión intermedia, y así, ahora sí usamos la definición, o la ley de Fourier que habíamos enunciado hace un rato. Q es menos lambda gradiente de t. Entonces reemplazamos aquí y nos aparece, esta es la ecuación general de la conducción. Tenemos la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo. Es 1 dividido ρ Cp por lambda laplaciano de t más Qv. ¿Sí? Esa es la ecuación general de la conducción. Tenemos algunas versiones de esta misma ecuación. En el caso, por ejemplo, estacionario, ¿no? Si no cambia la temperatura respecto al tiempo. Entonces, tenemos el caso particular de la ecuación de Poisson. Este QV podría variar en el volumen que consideremos. Entonces, tenemos que integrar algo. No sería obvio eso, pero muchas veces se considera como una constante, o hay un caso particular también que no tenemos fuentes, entonces sería cero este QV y va a ser la primera familia de problemas que vamos a ver. Tenemos la ecuación de Laplace, sería un caso estacionario sin fuentes, o sea, el laplaciano de t igual a 0. Y otro en el cual no tenemos fuentes, pero no decimos nada sobre si es estacionario o no. Entonces varía la temperatura respecto al tiempo y se compensa con los cambios espaciales aquí. Y esta es la ecuación de Fourier. Atención, esto lo voy a decir en varias clases. Sacamos la ley de Fourier, o enunciamos la ley de Fourier, y acá dedujimos la ecuación de Fourier. ¿Sí? Y esta ecuación de Fourier aparece, si prestaron atención también, en otras disciplinas de la física, en mecánica de fluidos. Bueno, entiendo que vamos a ver en transferencia de masa. Entiendo que en algún otro problema más también. Es una ecuación de difusión. Y fíjense que entonces, que tenemos acá por dimensiones. Esto, si recuerda, entonces, esa ecuación de difusión, esto tendría que tener
dimensiones, metro cuadrado sobre segundo. Lambda dividido rho Cp. Y eso es la difusividad térmica, que también es una otra forma de ver la conductividad o la propiedad física. Se suele definir con la letra A. A es igual a lambda dividido rho Cp. Y también lo puede razonar así, sencillamente. Miren, acá en forma dimensional. Estamos dividiendo dimensionalmente, ¿no? Dividiendo temperatura por un tiempo. Y acá estamos dividiendo la temperatura dividido 2 veces una distancia. Entonces está quedando algo dividido, metro cuadrado dividido segundo por acá. Entonces pasamos del metro cuadrado y el segundo del otro lado. Y bueno, y eso es lo que tendría que ser esta cantidad. Las unidades de esta cantidad. Lambda dividido rho Cp tendría que tener unidades metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Es una forma de verlo dimensional. Ya lo vamos a ver en otras clases. La ecuación de Fourier va a estar presente. Pero a veces se olvidan de eso. Bien, entonces como les había dicho, para esta primera clase, que llegó un poco más tarde, les había dicho que iba a seguir, como era más corta, que iba a seguir con la primera clase de conducción unidimensional. Vamos a ver un poquito, una breve introducción, y después tienen recreo. Bien, así que presentaciones, vamos a ver la otra clase. Ahí está, conducción 1D. 1D. Conducción estacionaria, así en realidad le puse de forma más general. Entonces la primera de la portada nos pone en caso de un sólido, les puse distintos colores de temperatura. En ese sólido tienen flujo de calor, ven ahí Q sub X, y en un delta X más adelante tienen una variación de esa función flujo de calor. Y distintas las condiciones de borde, TC, TF. Bueno, es como para ilustrar cuáles van a ser las variables que van a aparecer en estos problemas. O los conceptos. Bien, entonces vamos a ver soluciones simples en una dimensión, conducción estacionaria sin fuentes, paredes planas, paredes curvas, resistencia global, resistencia en transferencia de calor, resistencia térmica, espesor crítico de un aislante, conducción con generación de calor, aletas, ese es lo que les había anunciado antes, determinación de campo de temperatura, es un problema de aletas, flujo de calor, efectividad de la aleta. Bueno, eso va a ser las cosas que vamos a abordar. Igual ahora vamos a ser poco ambiciosos. Vamos a ir por algunas de estas diapositivas. Entonces, ¿por qué nos interesa? Bueno, primero, no solo para estudiar problemas más simples, pero muchos casos vamos a tirar una primera solución rápida en una dimensión, pensando si realmente si es pertinente, ¿no? Si las otras dos direcciones, los cambios que se producen en las otras direcciones son así despreciables frente a la dirección principal. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en el caso más simple, la geometría cartesiana, ¿no? La ecuación de Laplace se reduce a, ¿no?, aquella que era laplaciano de t igual a 0, sería la derivada de t respecto a x dos veces, x una de las dimensiones, ¿no?, igual a 0. Y acá tendríamos entonces en la figura nuestro problema de la pared plana de espesor L. ¿No? Entonces, la dirección principal sería la X, sería normal a esta superficie acá, así como estoy haciendo con el mouse, aquí se ve el diferencial X. Entonces, ¿qué ocurre? Que la conducción en la dirección Y, póngale, ¿no? La hago así para arriba, o la Z, que sería entrante a la pantalla, entrante o saliente de la pantalla, en esas dos direcciones el fenómeno de conducción sería despreciable. La derivada de t respecto a y o la derivada de t respecto a z serían mucho menores. Así. Bien,
Y el campo de temperaturas, bueno, en este caso, sí, ¿no? Podemos ver, esta la resolvemos así en la cabeza, ¿no? La derivada segunda de t respecto a x dos veces nos va a dar una recta. ¿Eh? Entonces, aplicando estas condiciones de borde para este problema, TC y TF, y pensando que la distancia es L, va a aparecer como solución en función de x, de la coordenada x. T de x es x TF menos TC, y de L más TC. Bueno, reemplazamos en x igual 0, nos da TC, en x igual L, nos da TF menos TC, TF. Ok, está bien. Funciona. Entonces lo que hicimos es usamos las condiciones de borde de valores de la temperatura en la posición, ¿no? Usamos de T de 0 es TC y T de L es TF. Recordemos la ley de Fourier, ¿sí? Que era la derivada menos lambda por la derivada de t con respecto a x. En este caso, el caso general era el gradiente, menos lambda por el gradiente de t. Pero en el caso de este particular, sería solamente la derivada de t con respecto a x. Las otras dimensiones, como les decía, son despreciables. ¿Eh? Entonces nos quedaría que q punto sería lambda tc menos tf dividido L. Si hacemos la derivada, es muy obvia, nos queda eso. Tc menos t, porque es menos lambda, entonces queda tc menos tf dividido L. O sea que esto es delta t dividido L. Y bueno, este es el versor de esa dirección principal. Sí. Bien, y ahora entonces lo que llamaba una atención sobre el siguiente. Recién usé dos condiciones de borde en las cuales se evalúe el valor de la temperatura en las coordenadas. Se llama entonces este tipo de condiciones de borde Dirichlet. ¿No? Eso seguramente lo vieron en matemática. Y si no, también sepamos que pueden aparecer las condiciones tipo Neumann, que son sobre la derivada en la coordenada x. Podría haber sucedido decir, miren, no tengo el valor de TF, pero sé que hay un flujo de calor tanto que vale. Entonces, uso esa condición de borde Neumann, porque acá, fíjense, entonces la derivada de t respecto a x, esto lo pueden relacionar con la ley de Fourier, menos lambda, la derivada de t respecto a x. Entonces, un flujo de calor. Entonces, si integramos el vector densidad de flujo, en este caso tenemos algo uniforme, acá pusimos el Q, el vector de densidad de flujo de calor, pero si lo integramos, como es todo igual, todo uniforme, es directamente multiplicar por la superficie. Acá está lo formal, la integral, pero sabemos que es directamente S por el flujo de calor que dedujimos antes. S por lambda delta T dividido L. Entonces aparece ahí el concepto, fíjense, entonces tenemos un flujo de calor, un delta T y una cantidad. Superficie, conductividad y una longitud. Entonces aparece, relacionando este flujo Q con este delta T, aparece una resistencia térmica. Entonces, dado un delta T, el flujo será mayor o menor según sea esta resistencia térmica que defino como L dividido a lambda S. Si es pequeño, entonces, bueno, va a haber más flujo de calor. La resistencia, ¿no? Sería lo opuesto a la conductancia, es otra, la inversa, sería una conductancia. En vez de conductividad, que es de un material, acá ya estamos reconociendo que tenemos un sólido con su geometría. Fíjense que aparece L y S. Si no, aparecería directamente lambda. Entonces, por eso es la resistencia térmica. Y es un concepto que después lo vamos a repetir a lo largo de la materia para otros regímenes, no necesariamente en conducción. Va a aparecer. Cada que tenemos cómo relacionar un delta T con un Q,
con un flujo de calor, aparecerá una resistencia térmica. Y también hacemos uso de analogía eléctrica, lo de la ley de Ohm que ahí le puse. Acá. Delta V, ¿no? Es igual a la corriente, perdón, la diferencia potencial es igual a una corriente por una resistencia eléctrica. Y entonces nosotros lo podemos ver en lo térmico. Tenemos acá un diagrama en el cual ya nuestros potenciales no son tensiones, sino temperaturas. Entonces acá tenemos como el delta T, Tc menos Tf. Nuestra resistencia térmica sería la análoga a la resistencia eléctrica y Q sería el análogo a la corriente. El flujo de carga sería acá nuestro flujo de calor. Bueno, está acá abajo, lo había puesto. ¿Sí? Como para que quede este concepto, que también lo vamos a usar porque sirve para planteo de problemas, simplificaciones. Está bueno pensar en términos de esta analogía eléctrica. Bueno, sí, avancemos un poquito más. No sé si los perdí mucho. Voy a fijar acá. No, siguen siendo 14. Entonces volvemos a la presentación. Y el último temita para ver en esta primera clase, que es sencillo. ¿Qué pasa si tenemos paredes curvas, ¿no? En el caso de la geometría cilíndrica o esférica, bueno, cambian la ley por este cambio de coordenadas, ¿no? La ley de la ecuación de Laplace y la ley de Fourier. En primer caso, podríamos considerar cilindros de largo infinito. De nuevo, recordemos que solo una dirección es la principal. Entonces, en este caso, en el caso de un cilindro de largo infinito, algo que es infinito quiere decir que es uniforme, que no hay cambios en esa dirección. Entonces, no va a haber cambios ni circunferenciales, ¿sí? Acá, ni en la dirección Z, en la dirección del eje de este cilindro. Entonces, en ese caso, laplaciano de la temperatura se reduce, y acá está la forma total, completa. Esto tendría que ser, esto es igual a 0 para nuestro problema. Y dado estas condiciones en esas dos direcciones, nos queda una expresión en la cual aparece solamente la dirección radial. Y da lugar, esto entonces, en vez de, teníamos en la ecuación de Laplace cartesiana rectas, bueno, van a aparecer curvas, una distribución de la temperatura en función del radio que responde a esto, a una curva logarítmica, a logaritmo de R más B. Entonces después se usarán las condiciones de contorno correspondientes. Bueno, puse un ejemplo de condiciones Dirichlet. Pongámosle en un radio la temperatura vale Tc, en otro radio la temperatura vale T sub F. Y entonces eso da lugar a esta distribución de temperatura. ¿Sí? TR. Aparece entonces logaritmo de R, bueno, y los otros son constantes, que vienen de las condiciones de borde. Bien, entonces la ecuación de Fourier, la ley de Fourier para el flujo de calor. ¿Cómo está la ecuación? No, es la ley de Fourier. Ahí me equivoqué yo. Vamos a anotar eso. 6. Bien, solo para que quede bien claro. La ecuación de Fourier, recordemos, es la ecuación de difusión. Esta es la ley de Fourier. Lo que estamos viendo, entonces, Q menos lambda por el gradiente de T. Y entonces, como solamente evaluamos la parte radial, nos va a quedar, entonces, la derivada de esto. Algo que va a depender de 1 sobre R, del flujo de calor. ¿Sí? Nos queda esta expresión. Bueno, en el campo esférico, ahí tenemos dos ángulos, ¿no? En vez de haber un eje, una dirección axial, habrá dos ángulos y una dirección radial. Y bueno, directamente les pongo
el resultado de la ecuación de Laplace con condiciones de borde de Dirichlet. Bueno, y aquí depende, la distribución de temperaturas va con 1 sobre R. Pueden ver. Entonces, el flujo de calor irá con 1 sobre R cuadrado. Y estará acompañado de, del delta T y de lambda y factores geométricos. Se puede hacer un resumen. Decíamos, bueno, en ambos casos, acá teníamos el flujo de calor, ¿sí? El flujo de calor. Entonces, si queremos, el vector densidad de flujo de calor, el vector densidad de flujo de calor, si queremos en estos casos obtener el flujo de calor, ahí tendríamos que integrarlo sobre un radio, por ejemplo, un radio que elijamos. Entonces, y integramos por la superficie, entonces acá aparece para el cilindro y para la esfera. De nuevo, aparece un delta T, lambda y parámetros geométricos. Para el cilindro, para la esfera. Bueno, ahí está, no sé, mostrado, podría ser 2. Y luego el resumen, claro, nosotros teníamos el flujo sencillo, y eso acá es lo que quería terminar, ¿no? Que cuando habíamos definido la resistencia térmica, nos daba que era lambda S dividido L. Eso era súper sencillo. ¿Sí? Era un delta T, y lo deducíamos porque la ecuación era muy simple. Estas también son simples, pero bueno, están un poco de memorizar, son más difíciles, ¿no? Pero bueno, fíjense que aparece lambda 2πL, logaritmo del radio 1, ¿no? Dividido el logaritmo del radio 2, que eso tiene que ver con estas dos condiciones de borde de las temperaturas. Entonces, fíjense que en la cilíndrica tenemos un delta T por esta cantidad, y esta será entonces la resistencia térmica de la geometría cilíndrica. ¿Ah? Bueno, es un poquito más compleja, y la esférica pasa lo mismo. Se despeja, se simplifica, cuestión de que queda un delta T por una cantidad que depende de la geometría y del lambda del material. Entonces, bueno, ahí está como resumen, ¿no? Que tendremos en estos casos, igual la analogía eléctrica es la misma, cambia la resistencia térmica, que será esta en cartesianas, esta en cilíndrica, esta en esférica. Así que, bueno, me parece que hasta acá, por la primera clase introductoria, está bastante bien. Y bueno, entonces voy a dejar de grabar, pero no voy a